Perfecto, entonces, bueno, vamos a continuar. La clase pasada estábamos Este, viendo, ¿sí? lo de la jurisdicción Fuentes del y derecho. Ujú. las formas, ajá. Sí, entonces vamos a continuar con el tema de fuentes del derecho. Y pues nada más para recordar, ¿no? Fuentes del derecho hay tres: reales, sucesos, históricas, los documentos, formales, la forma, y alcanzamos ya a ver la legislación, que hablábamos del proceso legislativo, la costumbre, y la jurisprudencia, fue donde nos quedamos. Casi no le voy a poder contestar a participar porque como voy a agarrar el transporte para su casa, entonces no puedo mucho hablar. Sí, no, no te preocupes. Ah, ok. Eh, de todos modos, pues voy a tratar de dar la clase ahí como rapidito para poder ya terminar con el tema. Y Ajá. pues no atrasarnos más con los temas que tenemos. La costumbre, ya la vimos, es la parte reiterada de la sociedad donde crea derechos, obligaciones y muchas veces el derecho toma estas costumbres para crear normativa o la costumbre sirve para suplir espacios. La costumbre no se puede alegar contra normativa en contrario. Y jurisprudencia fue lo que estábamos viendo, ¿no? Son las sentencias que dan los tribunales superiores que crean algún documento relevante y entonces estas se publican en el semanario del Poder Judicial y crean obligación para los jueces de menor rango para que se puedan, pues puedan seguir estas jurisprudencias. Vimos un poco cómo funcionaba la página, de cómo entramos, buscamos algún tipo de jurisprudencia para que pudieras observar cómo se están por épocas, qué criterios se utilizan y bueno, estos criterios pues son obligatorios para todos los tribunales. Nos puede servir mucho la jurisprudencia cuando, por ejemplo, buscamos una normativa y no entendemos el sentido para poder explicarla o cuando vemos por ahí que una normativa no es clara o sentimos que va contraria a derecho, pues puede haber ya una jurisprudencia donde nos diga cómo aplicarla o cómo interpretarla. Y también pueden integrar, ¿no? Cubrir estas deficiencias que tienen las legislaciones. Entonces, ahí nos quedamos. La siguiente fuente del derecho sería la doctrina. Estos son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya sea con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de aplicación. La doctrina básicamente son los libros, ¿verdad? Aquellos estudiosos del derecho que van recopilando información y van haciendo un marco teórico. Esto nos sirve porque muchas veces la legislación no es tan clara o no nos da definiciones, conceptos, un procedimiento como tan claro y la doctrina nos ayuda a recopilar toda esta parte y a integrar, por ejemplo, en elementos, en clasificaciones para poder entender mejor algún tipo de texto normativo. La doctrina como tal no es que sea obligatoria para todas las personas, pero puede ayudar a fundamentar algún tipo de sentencia o de decisión si ya estamos en un tribunal. Nos puede ayudar a entender mejor, a integrar mejor, de mejor manera las normas, sobre todo, por ejemplo, en definiciones. Las normas es raro cuando nos da algún tipo de definición. Si nos vamos a la ley de sociedades mercantiles, por ejemplo, no nos va a decir qué es una sociedad, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, pero si la leemos completa, podemos de ahí poder encontrar cierto tipo de elementos, y podemos hacer algún tipo de definición. Eso es lo que hace la doctrina. De un texto normativo que probablemente no nos dice mucho, poder recopilar estas partes y de ahí apoyar, sobre todo en la parte ya de un juzgado, en la fundamentación, en la motivación, para tomar decisiones mejores. Entonces la doctrina va a apoyar más que nada en el texto, en la fundamentación de poder aplicar correctamente la norma. Si nos vamos, por ejemplo, a la ley de ingresos, nunca nos va a decir una definición de un impuesto, de un derecho. Simplemente pues nos dice que el impuesto es aquel que no es ni un derecho ni una cuota de seguridad social,
y que el derecho es aquel que no es un impuesto y así se van pasando. Entonces, esta parte de leer la normativa de pronto resulta ser confuso y la doctrina nos va a ayudar a que la norma pueda ser mejor aplicada. Entonces, por eso se toma también como fuente del derecho, porque nos ayuda en la aplicación y en la interpretación de las normas. Y por último tenemos a los principios generales del derecho. Estos son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general o elaborados o seleccionados por la ciencia del derecho, de tal manera que el juez y el magistrado pueda dar la misma solución que el legislador hubiera pronunciado si hubiera estado presente o habría establecido si hubiera previsto el caso, siendo condición que los aludidos principios no desarmonicen o no estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenar. Bueno, aquí los principios generales del derecho son como refranes como para los abogados, ¿verdad? Esta parte de cómo aplicar el derecho, pues a partir de la experiencia se han creado ciertos principios. Yo aquí puse una tablita de 10, nada más que la verdad sí se ve muy fea la imagen de que la recopilé, pero si nos vamos a golear así como que principios generales del derecho nos van a salir, o sea, cientos, porque pues normalmente estos principios vienen ya pues de la aplicación del propio derecho. Entonces, son varios. Aquí puse como ejemplo, por ejemplo, el derecho nace del hecho, ¿verdad? Esta parte de que el derecho debe de cubrir y pues básicamente actualizarse conforme a los hechos que se van dando en la sociedad humana. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si pensamos, por ejemplo, que tenemos un contrato de mutuo, de préstamo, y este mutuo tiene intereses. Entonces tenemos una suerte principal, es decir, el préstamo que yo te hice es de 10,000 pesos y un interés del 3% mensual. Entonces, si yo me voy a demandar y al último digo, no, ya me pagó, y ya no le cobres. Bueno, mejor sí, nada más los puros intereses. No, pues si ya me desistí de lo principal, no puedo seguir lo accesorio, ¿verdad? Que serían los intereses. Entonces, normalmente los contratos que traen accesorios, pues siguen esa suerte, ¿verdad? Si yo tengo una hipoteca porque le debo al banco y le pago al banco, pues la hipoteca naturalmente tiene que seguir esta parte de liquidarse también, bueno, de desaparecer. Entonces, es un principio general del derecho. El género se deroga por la especie. Normalmente hay leyes generales, ¿no? Leyes que aplican pues a cualquier cosa, pero en algunas ocasiones dan leyes especiales. Si hay una ley especial, no podemos aplicar la ley general, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un juicio para pagarés, para títulos ejecutivos, pues no me voy a ir por las reglas de un juicio normal, de un juicio ordinario, porque el género ya no se puede aplicar porque hay un juicio especial. Quien puede lo más, puede lo menos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un permiso porque soy, no sé, cirujano plástico y puedo, pues, hacer cirugía, pues, grande, puedo también hacer algún tipo de sutura, ¿verdad? Si tengo el permiso para hacer esta parte que es muy, 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 bueno, implica muchas cosas, pues más puedo hacer algo pequeño. Entonces, si puedo hacer esto, cuanti más puedo hacer esto otro, ¿no? El que puede lo más, puede lo menos. Primero en tiempo, primero en derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Imagínate que yo te contrato para que puedas pintar un muro de mi casa porque eres una artista muy famosa y entonces pues necesito un mural. Pero pues sufres un accidente y ya no te quedaste sin brazos y pues ahí me dices, bueno, te devuelvo tu dinero. Yo digo, no, yo quiero que tú pintes ese mural porque yo ya lo había anunciado. Pues es imposible, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer sin mis brazos? ¿Cómo voy a hacer esta parte donde ya es imposible que lo haga? Nadie está obligado a lo imposible. Podemos hacerlo a través de algún tipo de reparación, de indemnización o de rescisión del contrato, pero pues definitivamente no te voy a obligar a pintar si ya no tienes brazos porque simplemente no lo puedes hacer. Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir.
Luego muchas veces la normativa nos da una cosa y al aplicarla nosotros queremos decir otra. Por ejemplo, nos dice alguna norma, ¿no? Necesitas para tal trámite el acta de nacimiento. Y cuando vamos a hacer el trámite nos dicen, ah, no, pero actualizada. ¿Dónde dicen? La norma no dice, porque tú tienes que hacer esa distinción, ¿verdad? Ah, no, pero es que cuando son actas extranjeras debe de ser, no menor a 2 meses. En donde dice, si la norma lo dice, excelente, pero si no lo dice, donde la ley no distingue, el hombre no tiene por qué distinguir. Lo que no está prohibido está permitido, este principio de legalidad, cuando no somos autoridad. Ay, al otro no lo entiendo. Pero bueno, se entiende esta parte, ¿no? De que es un principio general del derecho. Son como este tipo de refrancitos donde nos ayudan a entender un poco más al derecho y donde nos pueden ayudar a resolver algo de manera muy rápida, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tengo una veterinaria y me dan el permiso en el centro comercial para que puedan entrar perritos, pues alguien me dice, bueno, ¿y puede entrar un ratón? Ah, no, pues no sé, déjame pregunto, pues podemos aplicar esto, ¿no? El que puede lo más puede lo menos. Un perrito va a tener la misma, el peligro que muerda a alguien, que transmita enfermedades, que deje desechos en el centro comercial, de la misma forma que lo puede hacer un hámster, un ratón. Puede dejar suciedad, puede morder a alguien, puede, pero en menor medida, ¿verdad? Porque pues, un perro grande, un animal chiquito, va a ser lo mismo, pero pues en menor medida. Entonces, si tengo permiso para entrar perros, pues pudiera tener el mismo permiso para entrar mascotas. Entonces, bueno, animales más pequeños. Y pues de esta forma nos puede ayudar en nuestro día a día o dentro de un juicio a poder encontrar cómo se va a aplicar correctamente el derecho a través de estos principios generales. Son básicamente de manera supletoria, al igual que la doctrina. Entonces, bueno, con esto ya terminamos el tema de lo que es fuentes del derecho. Iniciaríamos el tema de derechos humanos para ya terminar la parte general del derecho y entrar un poco más a lo específico en materia de enfermería. Entonces, bueno, para entrar al tema de derechos humanos, me gusta siempre iniciar con un video en donde nos explica un poco cómo es la evolución de los derechos humanos, cómo están representados y de ahí partimos para entrar al tema. Entonces voy a compartir mi pantalla para poner el video. De todos modos, pongo el link en la semana de hoy, que sería a las 7, si no estoy equivocada, para que si lo quieres ver después o por algo no te agarra bien la señal, como me comentas, pues puedas revisarlo. Entonces, bueno, te comparto mi pantalla y nada más dame un segundo en lo que inicia. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo.
Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo.
Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Ok, bueno, si vemos el video nos ayuda un poco, pues, a ver los derechos humanos, los toma muy, bueno, los explica muy bien desde la historia, las declaraciones y, pues, el campo de aplicación, ¿no? Habla un poco sobre la universalidad de estos derechos y vamos a ampliar un poco el tema. No voy a tampoco a extenderme tanto en este tema de derechos humanos porque nos da, pues, básicamente para un curso completo. Pero sí vamos a ver como las partes más importantes, empezando por un concepto de derechos humanos. Si nosotros googleamos ahorita derechos humanos, pues nos van a salir muchísimas definiciones. Yo aquí estoy poniendo la que nos proporciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su página de internet y nos dice que son prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana por su propia naturaleza debe gozar y cuyo respeto y observancia deben ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las exigencias de la dignidad humana. Vamos a recordar esta parte que los derechos humanos siempre están ligados a la dignidad humana. Estos derechos tienen ciertas características, o bueno, básicamente de esta definición podemos obtener algunos elementos. Nos dice que son prerrogativas. Esto quiere decir que tenemos facultades, poderes y libertades de diversa índole. Se trata de derechos mínimos del ser humano, es decir, menos de esos derechos no puede haber, no son mínimos, de ahí pues para arriba.
Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de un estándar mínimo de dignidad que se debe de respetar en el ser humano. Todo ser humano, por su condición de tal, es titular de ellos. Se trata de derechos connaturales al hombre, pues este reviste ciertos atributos y valores que deben de ser reconocidos y protegidos. Nosotros como seres humanos tenemos esos derechos ya por naturaleza, es decir, el Estado no nos los va a dar, no nos los va a otorgar por buena gente o porque hizo una legislación para estos derechos, sino que los puede respetar y reconocer, pero los derechos son inherentes al ser humano. Su respeto y observancia deben de ser garantizados por el Estado. La autoridad política debe velar porque los seres humanos los disfruten. Es decir, ya tenemos estos derechos porque somos seres humanos, ¿no? Por ese simple hecho ya tenemos estos derechos humanos, pero para que no nos los violenten, el Estado debe poner las condiciones para poder disfrutar libremente de estos derechos. Y, como decía, concretan las exigencias de la dignidad humana. El origen y la esencia, el fin de todos los derechos humanos lo es la dignidad humana. Los derechos humanos vamos a encontrarlos siempre en la dignidad humana. Puede ser que yo nunca haya leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni me aprenda los artículos de la Constitución que los contienen. Sin embargo, si yo reconozco la dignidad humana, si yo veo que hay una violencia en dignidad humana, puedo encontrar que hay una violencia o una violentación a derechos humanos. Entonces, vamos a poderla encontrar así, ¿verdad? Yo tengo una duda, si es derecho humano o no, pues nos vamos a ir a esta parte. Se está menoscabando la dignidad humana, entonces, pues probablemente sí se esté violentando el derecho humano. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Ya en la siguiente clase vemos la clasificación de los derechos humanos para no extenderme tanto en el tema. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces nos veremos en la siguiente clase. Que estés bien, hasta luego.